Buenos días, muchísimas gracias por estar presentes. En nombre del Colegio de Abogados, en mi nombre como consejera, en nombre de la Comisión de Derecho a la Vida, de todos sus integrantes, les damos la bienvenida a todos los que están en forma presencial y por Zoom. Muchísimas gracias. La Comisión de Derecho a la Vida trabaja en la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Todos sus integrantes estamos abocados a esa tarea. Somos, a su vez, asesores del Consejo Directivo en todos los temas que nos atañen y están todos invitados a integrarse a la comisión. Nos reunimos una vez por semana. En estos momentos son los días jueves, pero siempre, si quieren alguna información más, todos los integrantes y quien habla estamos a disposición. Muchísimas gracias. Vamos a ver, todos los años nosotros celebramos el Día del Niño por Nacer desde la comisión. Este es un año más y, como decía recién, es un año en el cual lamentablemente tenemos a un año y meses de la ley del aborto. No vamos a bajar los brazos. Tucumán tiene la nefasta suma de más de 4.100 abortos. Somos la tercera provincia en la Argentina y la primera en el NOA. Estamos encabezando el asesinato de los niños y del ser humano más indefenso, porque eso es un asesinato del ser humano y no un derecho, ¿sí? Los derechos no se ganan, no se conquistan, los derechos se reconocen y nunca la Argentina podría haber reconocido la matanza de seres humanos. Lamentablemente caemos en muchas incongruencias porque, por un lado, la gente se apena de la guerra, se apena de los holocaustos, se apena de... Vaya la paradoja, se apena de tantas muertes por otras consecuencias, como por ejemplo ayer, el Día de la Memoria, y no se apena por tantos seres humanos indefensos que minuto a minuto están muriendo. En ese contexto, la Comisión, si bien celebra el Día del Niño por Nacer, pero también lo hace con mucha pena por estos más de 4.100 tucumanos que han muerto. Entonces, lamentablemente, es un recordatorio del Día del Niño por Nacer, pero triste. No quiero extenderme más. Vamos a proceder a cantar el himno nacional argentino para dar inicio a este breve acto y luego las conferencias de las doctoras. Las provincias
unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos, oh juremos con gloria morir. Corremos con gloria a morir, corremos con gloria a morir. A continuación, una integrante de la comisión va a dar unas breves palabras y de esta manera dejamos por concluido el acto y vamos a comenzar con la conferencia. Buen día a todos los presentes. En esta ocasión estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer. El 30 de diciembre del año 2020, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.610, denominada eufemísticamente de interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo la regulación de un supuesto derecho al aborto e imponiendo como de orden público la práctica del mismo en todas las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde el primer momento, esta ley inicua e injusta ha sido motivo de numerosos planteos judiciales que se encuentran en trámite ante tribunales en distintas provincias, así como pedidos de derogación inmediata. Desde mucho antes de la sanción de esta norma, pero especialmente el 20 de noviembre de 2020, hemos señalado que el proyecto de ley ahora sancionado no supera el mínimo test de constitucionalidad, convencionalidad y congruencia legislativa dentro del derecho común. Y frente a la concreción de este agravio al orden jurídico constitucional, queremos reiterar nuestro compromiso con la cultura de la vida, exigiendo que el orden jurídico proteja al ser humano desde su concepción hasta la muerte natural. Hoy queremos ratificar este compromiso desde nuestras facultades, las cátedras, los tribunales, los medios de comunicación y las redes sociales. El ejercicio de las libertades fundamentales, trabajando incansablemente con fidelidad y confianza por el sagrado derecho a la vida de toda vida humana. De allí entonces que solo cabe tener mucho ánimo y confianza, por una parte, en que sus graves y manifiestas incompatibilidades con nuestro orden constitucional harán que esta ley resulte de aplicación inviable a partir de la decisión de los tribunales. Y que si la respuesta es la arbitrariedad frente a la letra de la Constitución Nacional, los tratados y las convenciones sobre derechos humanos, con jerarquía constitucional, siempre quedará entonces dar testimonio de la verdad frente a esta ley injusta. Como lo hemos señalado, no se trata de razones religiosas, morales ni de convicciones personales, que si bien ellas tienen
una fuerte e inocultable presencia en nuestra sociedad y sin duda seguirán presentes incluso más allá de la sanción de esta ley. Pero en nuestro caso, como Comisión de Derecho a la Vida, queremos situar nuestros argumentos en el plano del orden jurídico vigente desde el cual podemos y debemos efectuar nuestro aporte al servicio del bien común. Se trata del derecho objetivo a la vida del niño y de la madre y a su efectiva tutela constitucional y convencional y de impedir el avasallamiento de nuestro orden jurídico federal junto a la eliminación de miles de seres humanos. Se trata de promover siempre la cultura de la vida, comenzando por la del niño por nacer. Hoy, en coincidencia con el Día de la Anunciación del Señor, invocamos la protección de Dios y de nuestra Madre, la Virgen María. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia Barrientos. Bueno, vamos a comenzar con las conferencias. La primera conferencia va a estar a cargo de la doctora Gisela Reinaga, a un año de la ley 27610. La doctora se desempeña en el CAP de Yerbabuena y también en la maternidad de Concepción, además de un amplio currículum. Ella, la doctora, ha disertado en el Congreso de la Nación en oportunidad de estar tratándose el proyecto de la ley del aborto. Así que la verdad que la doctora siempre estuvo muy predispuesta a trabajar con la comisión e inmediatamente le solicitamos, dijo que sí, es una gran defensora de la vida, una luchadora y a quien admiro muchísimo y le agradezco por estar presente. Doctora. Gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contenta. Yo agradezco la oportunidad del Colegio de Abogados, especialmente la Comisión por la Vida, que da su tiempo, su trabajo, y yo correspondo a eso, porque sé que los que están del otro lado, por Zoom, los que están presentes acá, cada uno de nosotros tiene una historia detrás, ¿no? Y estamos comprometidos con esta lucha. En este día importante, ¿no?, de la Anunciación de la Virgen, en donde conmemoramos también, ¿no?, siempre nuestra ratificación en la defensa de la vida. Yo la verdad que esta charla la voy a hacer como si fuera una charla entre amigos, una charla de médico-paciente, porque esa es mi finalidad. Mi finalidad, hoy me levantaba y me daba cuenta que la mitad de mi vida ha sido en servicio de la mujer embarazada. Y no ha sido casualidad. Mi mamá también cuando estaba embarazada era una niña, adolescente, y tuvo también miedo. Y recuerdo claramente que me dijo que aceptó, ¿no?, esta gestación de 9 meses y tenerme cuando escuchó los latidos del corazón, cuando escuchó 1000 latidos en su vientre. Y justamente hoy quiero decirles también que ella falleció, ¿no?, en el año 2020, y la charla de hoy hago en su honor porque ha sido una defensora de la vida con su propia vida. Me acompaña en las marchas, estuvo siempre presente y yo sé desde lo profundo de mi corazón que la vida de cada ser humano, de estos indefensos en el vientre, vale la pena. Hay un proyecto detrás, un proyecto inmenso, el cual, como yo les decía, yo nunca me imaginé estar hoy frente a ustedes y poder ayudar con mi conocimiento. Llevo 14 años en la maternidad, soy médica de guardia, por lo cual me tocan las urgencias y las emergencias, y hoy les voy a mostrar un mundo que no conocen, un mundo que se les oculta a las mujeres que van a pedir aborto. Ese mundo se les oculta justamente porque es de terror, esa es la palabra, de terror. Y concretamente no quiero que sean médicos ustedes, pero sí una paciente que está delante mío tiene que conocer a qué se está enfrentando, tiene que conocer cuáles son los riesgos. Así que bueno,
Yo acá estoy con el Zoom y en el chat pueden hacer preguntas, también como acá los que estaban presentes. Va a ser una charla amena, como les decía, tranquila y como siempre, como en el consultorio, como en la guardia. La paciente es la que decide, pero el que decide es el que sabe qué es lo que está decidiendo. Si tenemos desconocimiento total, entonces no estoy eligiendo en libertad. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, porque bueno, también soy médica legista y sé que tenemos que siempre orientarnos un poco en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos parados. Y como bien sabemos, ¿no? Esta ley INICUA, que no tiene otro calificativo, había sido sancionada el 30 de diciembre, promulgada el 14 de enero, por lo cual hoy vamos a ver unas estadísticas a un año, ¿no? De esta ley y los fundamentos que se esgrimieron desde la salud pública, que es lo que me toca a mí, que fue la mortalidad materna y el embarazo adolescente. Todos los discursos que se hicieron en diputados y senadores fueron cifras totalmente falsas, y lo vamos a ver claramente. Bueno, salió, y lo puedes buscar en internet, ¿sí? Un informe, ¿no? Implementar, se llama, implementar IBILE, en donde las cifras que voy a mostrar son justamente las que dieron a conocer. Es muy interesante en cuanto a que dieron cifras, ¿no? Podrían habernos ocultado. Seguramente hay muchos más niños que han muerto en este año, de los que se revelan. Es cierto también, y eso lo voy a decir enfáticamente, que este informe no habla absolutamente nada de estas pacientes, cuántas concurrieron al hospital, cuántas necesitaron legrados y relegrados, cuántas necesitaron transfusión de sangre, cuántas murieron, cuántas terminaron en histerectomía. Eso no aparece en este informe. Acá pueden ver ustedes, ponen la cantidad de niños que murieron por provincia, y a mí realmente me entristece mucho ver que esta provincia, que se llama Provincia Provida, tiene el número más alto de todo el Loma, entre Jujuy, Salta y Tucumán. Tiene 4.162 niños que han muerto en el vientre de su madre. El total llega a 64.000 en toda la Argentina. Y si uno hace los cálculos, estamos hablando de que un niño muere cada 8 minutos. En la parte de abajo, que no se lee, que les voy a decir, en Córdoba, esta metodología de entregar misoprostol no solamente está dentro del programa médico obligatorio en Argentina, sino que se entrega en los CAPS. Lo entrega a cualquier persona: la enfermera, la partera, la asistente social, la psicóloga. Y fíjense que trabajando de esa forma, porque implementarlo dice así, ¿no? El gran esfuerzo que se hizo por la entrega de misoprostol en los CAPS, ¿no? De atención primaria, aún así Córdoba tiene 1.900. Tucumán, provincia Provida, lo cuadruplica. Entonces, hoy veía también una nota muy interesante que salió en Infobae, en donde vemos qué está pasando con Argentina, ¿no? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Hacia dónde vamos? A una población envejecida, en donde yo, en mi maternidad, tenía, es así, es pasado, 10 nacimientos por día en una guardia de 24 horas. Y de pronto llegaba a tener 4, 5, 6. Y se ve reflejado en la estadística. Estas estadísticas como yo, 2017 y 2019. No estamos hablando todavía del censo, ¿no?, que va a haber próximamente, ni las cifras posteriores a esta corrida, ¿no?, de la ley de interrupción. Bueno, Tucumán, fíjense, tiene una tasa de natalidad nacieron 27.000, no es tasa, nacieron 27.300 niños en el año 2017.
Lo que yo subrayé con amarillo son los niños que nacen en mi hospital. Porque la provincia de Tucumán tiene 4 maternidades del sistema público. Entonces, toda la provincia, que es una provincia pequeña, está bien organizada en cuanto a salud pública. ¿Sí? La maternidad de Concepción, en donde yo trabajo, recibe todas las embarazadas del sur de la provincia. Después tenemos la maternidad del este, que es la maternidad de Eva Perón, la maternidad de las Mercedes, que recibe la gran mayoría, capital, ¿sí? Y después tenemos el hospital Avellaneda, que también funciona en la maternidad. Los números de los nacimientos estarían en primer lugar la maternidad de las Mercedes, en segundo lugar la maternidad de Concepción, tercero la maternidad del Este y en cuarto lugar la maternidad de Avellaneda. Fíjense que lo que yo subrayé serían estos niños, ¿no?, que nacen en maternidad. Llegamos a tener 4.000 nacimientos en mi maternidad por año. Pero resulta de que en el año 2019, y esto sí es una estadística que la pueden encontrar de Nación, dice que Tucumán en el año 2019 tuvo 25.000 nacidos vivos. Ya tenemos 2.000 menos, sin ley. Entonces, la verdad no me quiero imaginar lo que se viene después. No voy a tener trabajo. Las parteras no van a tener trabajo, o sea, no va a haber partos para hacer. Y es catastrófico. Esto lo quise poner a propósito porque el día a día es una lucha para mí y para ustedes. No tenemos por qué bajar los brazos. Todo lo contrario. Hoy es para renovar esa energía, para comprometernos nuevamente. Y si hemos creído que hemos perdido la batalla, no es así. Y lo voy a demostrar ahora. Como les dije, hoy vamos a hacer médico-paciente, y entonces tenemos que entender mucho que esta ley se fundamenta en el uso del misoprostol. Eso es así. Entonces, el misoprostol tiene efectos ¿sobre qué? Sobre el útero. Y nosotros tenemos que entender por qué decimos que el misoprostol, y voy en contra de la Organización Mundial de la Salud, no es seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente durante el embarazo, nosotros tenemos la paciente embarazada, antes de llegar a las 5 semanas, todo su cuerpo tiene una vasodilatación, tiene un aumento de su volemia, tiene aumento del gasto cardíaco. ¿Y a qué me refiero con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale de ese corazón por minuto, ¿sí? Entonces, simplemente por darme un test de embarazo, y estar en ese camino hormonal, va a haber cambios fisiológicos que van a llevar a que mi cantidad de sangre aumente, ¿sí?, el volumen, que mi corazón tenga su capacidad, digamos, que crecer, entonces hay una hipertrofia del ventrículo, y lo más importante de todo, fíjense que el dolor, ¿sí?, el dolor aumenta ese gasto cardíaco. Son datos médicos, pero quiero que tengan en cuenta que una embarazada tiene más sangre, tiene más trabajo, tiene mayor vasodilatación en forma genérica y especialmente a nivel del útero. Fíjense, al útero es un órgano que, si bien nosotros en medicina decimos que no es un órgano vital, porque los órganos vitales son el cerebro, el corazón, el hígado, un pulmón y un riñón. Con eso andamos. Pero durante el embarazo, el útero se convierte en un órgano vital por la cantidad de sangre que le llega. Fíjense que este dibujito sencillito habla de un útero de una paciente común y corriente que van las arterias uterinas, ¿sí?, que salen de las arterias ilíacas, son grandes vasos que se dividen, ¿sí?, acá, y tiene arterias ováricas que vienen directamente del tronco principal, que es la aorta. La aorta es el tronco. Bueno, las arterias ováricas salen de ahí. Entonces, fíjense la cantidad de sangre que estamos hablando que aumenta la bola del paciente, entonces le llegaría muchísimo más cuando está embarazada. Justamente porque el útero, durante el embarazo, se prepara para la gestación, se prepara para hacer la casita del bebé, no para hacer la tumba del bebé. Pero, fisiológicamente, nuestro útero
empieza a prepararse, ¿no? Y entonces toda la vascularización, la cantidad de sangre que llega hacia el útero aumenta considerablemente. Fíjense que cuando nosotros queremos ver que una paciente cuando está embarazada en el primer trimestre va a tener predisposición a hipertensión, se le hace una ecografía llamada Doppler de las arterias uterinas. ¿Por qué? Porque se modifica todo el sistema vascular durante el embarazo, de tal forma que las arterias se modifican en su musculatura y ya la pierden, por lo cual están totalmente dilatadas. Totalmente dilatadas. Si uno tendría que imaginarse que la placenta, imagínense que es una pileta con los deditos del bebé metiditos ahí, nutrirse. Por lo cual la placenta es un lago de sangre. Un lago de sangre. Una paciente que recibe un disparo, ¿sí? Por un shock hipovolémico, pérdida de muchísima sangre, entonces hay una redistribución del flujo de sangre. La paciente va a estar pálida, la sangre va a ir hacia los órganos vitales, que yo lo había nombrado, y fíjense que la placenta, como es un lago de sangre, no puede el organismo, digamos, quitar y sustraer esa sangre que ya está en el vientre de esa mamá. Por lo cual, post-mortem, una mamá después que muere, el bebé todavía está vivo. ¿No es un órgano vital? ¿Sí? Bueno, y además contarles que la primera causa de muerte materna, ¿se acuerdan que en las conversaciones que se hacían en el senador, el aborto, no? La primera causa de muerte materna es la hipertensión en el embarazo. Y la segunda causa, la hemorragia. Después le sigue la sepsis. Entonces, siguiendo esto, ¿por qué voy a hablar? O sea, hasta acá vemos que el útero tiene muchísima sangre. Me embaracé, es impresionante la cantidad de sangre que va a ese órgano. Es impresionante. Todo el cuerpo se prepara para ir ahí. Después tenemos las terminaciones nerviosas, ¿no? Y las terminaciones del útero. El útero es un músculo muy especial. No es un músculo liso normal. Es muy especial. ¿Por qué? Porque está justamente inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas que lo que transmiten es dolor. Dolor. Si alguno de ustedes ha tenido un cólico renal, ¿sí? El síndrome del cólico renal se llama síndrome de la cámara extendida. No se puede dormir. La vuelta igual. Bueno, el cólico uterino, imagínense, ¿sí? El cólico uterino es de esas características, ¿sí? Entonces, los cólicos uterinos son determinados, digamos, por estas fibras nerviosas, que de acuerdo a la estimulación que les demos, va a ser el dolor. Por eso, esto tenganlo en cuenta, porque cuando hablemos de misocortol, les voy a dar un tema con eso. Luego, las características de este músculo liso. Fíjense, esto sí quiero que presten atención, porque el útero es una perita, ¿sí? Bueno, que cuando uno no está embarazada, mide 50, 70 gramos. Y cuando uno se embaraza, un útero gestante llega a pesar 1 kilo. Entonces, la capacidad de distensión de estas fibras es impresionante. Impresionante. Una mamá, cuando termina el embarazo, tiene el útero que le llega acá al cifoides, acá arriba. De no poder tocarlo, ¿no? Que cuando no está embarazada no se puede tocar el útero. El útero mide 3 centímetros, 4 centímetros, no se toca. Pero cuando va gestándose, llega hasta arriba. Y la disposición de estas fibras es muy importante que lo tengan en cuenta porque es especial. El útero tiene a unión de las trompas y el cuerpo uterino un marcapaso. Un marcapaso derecho, un marcapaso izquierdo. ¿Qué es un marcapaso? El marcapaso sería justamente el que le marca el ritmo, ¿no? Por eso las contracciones uterinas tienen ritmo. ¿Bien? Ahora, el misoprostol, que ya vamos a ver, produce un tétano uterino. Tétano. Es decir, hay una contracción enérgica de todo el útero. En cambio, las contracciones producidas por la oxitocina son rítmicas, porque estimulan estos marcapasos. La finalidad del útero, ¿qué es? Fíjense, todas las fibras miran hacia abajo. Entonces, cuando se contrae el útero, lo que hace es llevar hacia el cuello uterino lo que contiene. El cuello se va dilatando gracias a la tracción que hacen esas fibras. Fíjense, entonces traccionan
y eso es lo que produce la dilatación del cuello uterino, que no tiene los mismos componentes que el cuerpo uterino. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno. Entonces, acá quería decirles que cuando termina el embarazo, fíjense, el gasto cardíaco, es decir, 12% de nuestra sangre del corazón va hacia ese útero gestante. Y acá, bueno, quedó un poquito escrito, ¿qué pasa? Fíjense que al cerebro llega 40 mililitros por minuto de sangre y al útero llega a 50. O sea que se convierte en un órgano más importante incluso que el cerebro. Le llega más sangre. Bueno, ¿y cómo se distribuye esa sangre? 20% hacia el músculo y el 80% va hacia lo que está dentro, hacia la placenta, para nutrir al bebé. Entonces, el misoprostol. Ahora entramos al misoprostol de lleno. Esta droga yo la conozco desde que soy residente. Como les decía, en la mitad de mi vida estoy con delantal y en un hospital. Mi mamá se casó en un hospital, estaba en terapia intensiva y mi papá me tenía que cuidar, yo tenía 1 año. Y o sea que mi vida en el hospital ha sido desde que era chiquita. Y el misoprostol lo conocí cuando era residente. ¿Por qué? Porque el misoprostol es una droga que sí conocemos los tocoginecólogos. La usamos, la hemos usado para inducir el trabajo de parto. Cuando una paciente no tuvo contracciones de forma espontánea y el bebé tiene que nacer, se colocaba, antes teníamos el oxapros, abríamos la pastillita, sacábamos el diclofenac que estaba por afuera y lo que estaba dentro contenía 200 microgramos de misoprostol. Y teníamos que colocar 1/4, teníamos que dividir la pastilla en 4. Y teníamos que ser muy meticulosos, porque si nos pasábamos de la dosis, el misoprostol, ¿sí?, producía contracciones fetálicas, el bebé hacía una bradicardia fetal, le bajaban los latidos, la paciente hacía una taquis, digamos, las contracciones eran tan seguidas que teníamos que pasar a quirófano de urgencia, porque la vitalidad de ese bebé estaba comprometida, había que sacar ese bebé urgente. Entonces, se firma actualmente un protocolo, un consentimiento informado para que la paciente me dé permiso a mí para que yo le ponga el cuartito de misoprostol en la vagina, diciéndole que es probable que termine el quirófano a causa del misoprostol. ¿Estamos ahí? Y la paciente accede muchas veces con conocimiento o sin conocimiento. Esa es la realidad. Trabajo en un hospital público, ¿sí? Entonces muchas pacientes desconocen totalmente a qué están accediendo, ¿no? Porque a veces, si dijéramos toda la verdad, ¿no?, la paciente no iría a una opción de parto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el misoprostol en la ley 27.610 de interrupción del embarazo? Las pacientes que van a estos consultorios clandestinos, y se los voy a decir de acá, me queda grabado, pero es cierto, en mi hospital se utiliza un consultorio que no es un consultorio de ginecología y obstetricia, es un consultorio de oftalmología. Tiene un letrerito afuera, dice oftalmología. La médica va a ese lugar y entrega las pastillas. Las pacientes están sentaditas afuera, no para que lo vean los ojos. Sigue siendo clandestino, sigue siendo oculto. Entonces se le entrega este folletito, es una hojita impresa, ¿no?, en donde la paciente tiene un dibujito, en donde le dice que cada 3 horas tiene que colocarse 4 comprimidos de misoprostol sublingual. ¿Por qué? Por debajo de la lengua tenemos venas, ¿no? Entonces eso facilita la absorción de la droga, subyugada acá, o que no lo ponga en la vagina. Cada 3 horas. Bien, entonces fíjense,
4 pastillas. ¿Se acuerdan? La inducción de trabajo de parto era un cuartito. Bueno, acá tenemos 800, 800, 800. 2.400 microgramos de misoprostol. ¿Qué es lo que produce este misoprostol? Yo les dije, produce artificialmente contracciones uterinas. Y si artificialmente un cuartito llegaba a producir una hipersistolia, una contracción aumentada en tiempo y en forma, y produce justamente, ¿qué produce? ¿Por qué pasaban por bradicardia del bebé? Porque se desprende la placenta. Porque ese bebé, cada vez que hay una contracción, no tiene circulación sanguínea, está en hipoxia. Entonces, ¿cuál es el fundamento de este folletito? Que la paciente, y fíjense, a uno yo los invito una vez que entren en la página está, lo lean, les dice claramente que van a tener la expulsión del saco gestacional, como una menstruación. Pero dice, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro del saco? ¿Qué hay dentro de la bolsita? ¿Qué hay dentro de la bolsita? Les dicen también en ese folleto que es preferible que estén acompañados por una persona. ¿Por qué? Porque la paciente termina en una hemorragia. Tiene un dolor indescriptible. ¿Por qué? Porque el misoprostol justamente, su acción es un análogo sintético de la prostaglandina, ¿sí? Y a diferencia de la oxitocina, fíjense que la oxitocina es la hormona natural que la mujer produce a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y se colecciona, como que se acumula en la neurohipófisis. Entonces imagínense una bolsita arriba, el hipotálamo la produce, se acumula en la neurohipófisis y cuando hay un estímulo se libera. Por ejemplo, la succión. Todavía no sabemos por qué un bebé nace tal día, pero bueno, ese día se estimula la liberación de la oxitocina y la oxitocina es una hormona noble. ¿Por qué? Porque la vida media de esa hormona, es decir, el tiempo de acción, es de 3 minutos. 3 minutos. Es decir, es una disponibilidad rápida, en ese momento. No es que está, digamos, tiene una acción prolongada. Fíjense que se produce a nivel del cerebro. Se está asociado a la oxitocina a un sentimiento de apego, de enamorarse, de olvidarse después del parto. Porque el dolor, digamos, hay mujeres que tienen un parto, el parto es doloroso. Pero gracias a la oxitocina tenemos amnesia. Es así. ¿Y qué pasa con la oxitocina externa? La que me coloca el médico cuando no tengo buenas contracciones, entonces yo puedo colocar esa droga, la oxitocina, y producir las contracciones, ¿cierto?, de la paciente. Es importante porque esa oxitocina que yo voy de afuera no entra al cerebro por la barrera hematocefálica. ¿Entiendes? Entonces es fantástico. El cuerpo ha sido diseñado bellamente. En la mujer más todavía. No por desmerecer el varón, pero como soy especialista. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con este misoprostol? Es una droga peligrosa porque tiene el 80% al 90% que se pega a las proteínas plasmáticas. Es decir, que su disponibilidad en la sangre es por mucho más tiempo. Si yo decía que la oxitocina 3 minutos, y ya, en cambio el misoprostol sigue actuando. Entonces, por eso, cuando ustedes lean el folletito del misoprostol, cómo se lo tiene que poner, etcétera, etcétera, le dicen al paciente, te colocas eso y esperas. Espera a que tengas la hemorragia. Y le dice, si es mucha cantidad, mojas 4 toallitas, etcétera, te vas al hospital. Pero lo cierto, yo les digo que todas mojan más de 4 toallitas. Y muchas de ellas llegan a la guardia de color papel, blancas. Y es terrible porque el dolor que tienen estas pacientes es un dolor, no sé, si lo tengo que comparar, enésima vez potenciado a un dolor de parto normal. Es más, la paciente que tiene un aborto espontáneo, estamos hablando de
una paciente que no tomó misoprostol y espontáneamente tuvo contracciones, volvemos a repetir oxitocina, ¿se acuerdan? No tiene ni comparación con los dolores que padece una paciente que toma o se coloca misoprostol vaginal. Imagínense niñas, 13, 14 años, ¿no?, que las madres solicitan el ILE, y yo las he tenido en el hospital. ¿Cuántas de estas niñas con gran dolor, pidiendo, por favor, que no continúen con el procedimiento, que no le sigan dando las pastillas? Ya les voy a contar algunos casos. Entonces, ahí tenemos una vasodilatación que aumenta, justamente. Entonces, esta vasodilatación, ¿se acuerdan que llegaba muchísima sangre a este útero? Entonces, además el misoprostol produce más vasodilatación. Entonces, es un círculo vicioso, aumenta su absorción, tenemos mayor disponibilidad de esta droga y hace un estímulo de las terminaciones nerviosas. Entonces, más dolor y esta contracción tetánica del útero. Entonces, ¿es realmente seguro el uso del misoprostol? No. Por más que la Organización Mundial de la Salud lo diga, yo levanto la mano porque yo soy las que la veo a las pacientes. Y fíjense que acá le puse una fotito del cuello. Ese es el cuello de una paciente que nunca tuvo hijos por parto vaginal. Le llamamos nulíparo. Entonces, las pacientes que toman el misoprostol o se colocan el misoprostol vaginal, ¿sí?, y tienen cesáreas, tienen riesgo de ruptura del útero. ¿Por qué? Porque el cuello nunca se ha abierto. No es lo mismo que el cuello de una paciente que ha tenido un parto. Ya el cuello está abierto. Tienen la parte de este puntito que se llama OC abierto. Entonces, pacientes, vuelvo a repetir, el dolor es, no sé, la verdad que no les traje nada de comparación, pero es inimaginable el dolor que tienen estas pacientes porque no logran expulsar, o sea, no tienen el sangrado, asisten a la guardia por el dolor infinito que les produce el misoprostol. Este cuello va a demorar en abrirse, porque es un cuello que estuvo cerrado todo el tiempo. Por eso tenemos casos en Santa Fe, una paciente que tenía 18 semanas, el bebé estaba intraabdominal, se rompió el útero. Porque, les voy a repetir, la tracción del útero es sacarlo por el cuello. Y si no lo puede sacar, lo va a sacar por la parte más débil, que va a ser la cicatriz uterina. ¿Y qué pasa si yo hago una histeroscopía? Es decir, me meto con un aparatito dentro del útero, una paciente que haya tenido un aborto, sea espontáneo, sea provocado, etc. Bueno, siempre va a haber, ¿sí?, restos, siempre. Entonces, uno puede hacer una histeroscopía y se ve como telarañas, ¿no? Restos. Entonces, también son esas pacientes que aunque hayan cedido los sangrados, después les piden hacer una ecografía y de pronto tienen restos. Tienen que entrar al quirófano. Hay que hacerle un degrado. Acá, el misoprostol, ¿se acuerdan que yo les decía? Y esto es muy importante, y creo que es lo fundamental que las pacientes tienen que saber. ¿Se puede morir, doctor, una paciente por usar misoprostol en el marco de la ley 27.610 del aborto legal, seguro y gratuito? Sí. ¿Y por qué? Tenemos hace poquito el caso de la chica de Mendoza. Vos decís, ay, pero ustedes lean el folleto y el folleto dice, cuando se coloque las pastillitas en la vagina, lávese las manitos y póngase el... Bueno, ¿tiene que ver con las manos sucias? No, no tiene que ver con las manos sucias. La vagina, sí, es un órgano virtual. ¿Por qué un órgano virtual? No, porque no es un tubo, es decir, tiene cara anterior y cara posterior, están plegadas. Y tenemos microorganismos. La vagina normal de la paciente, ¿sí?, tiene bichitos. Es un ecosistema. Entonces, tiene un montón. Ahí se los puse todos. Bueno, entonces, ese ecosistema, bien, está viviendo ahí. Pongo misoprostol, tomo misoprostol, vasodilatación, los bichitos de la vagina entran a la circulación sanguínea. Entonces, la paciente entra en un cuadro de sepsis. Y la sepsis es
la ida, porque no hay vuelta, en donde podemos tener una falla orgánica múltiple. Entonces, ¿qué pasa con esa infección? Una paciente puede terminar muerta, claro, por un cuadro séptico, aunque le saquemos el útero, porque podemos llegar tarde. ¿Por qué sacamos el útero de la paciente? Porque hay esta infección. Ahora, si yo saco el útero de la paciente, ¿puedo salvarle la vida? Claro que sí, pero si no me dio tiempo, caso Kayla Jones, 8 veces creo que fue la chica, la madre, a decirle qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa. Encima el misoprostol produce fiebre, entonces también tiene bajo nivel, digamos, de alerta la paciente. Fíjense que en este folletito, ¿no?, y en el implementar, inventaron la forma de registrar los IVA y los IL. ¿Bien? Pero ¿eso lo sé yo? No, porque yo soy objeto de conciencia. No. La sabe la que tiene que informar. Entonces, ahí en el CIE 10, una forma de registrar. Entonces, inventaron, ¿se acuerdan? Está permitido inventar, digamos, de acuerdo a la necesidad de cada país, y pusieron un 60. Entonces, en un 60, 0 es la médica, la partera, la psicóloga, la asistente social, etcétera, etcétera, que asesora, que da el papelito, que da las pastillas. Y el 161, fíjense, la atención sanitaria, es la provisión, dice la medicación. ¿Bien? Argentina invirtió muchísimo, hay un soporte para atrás para arriba. El 162, seguimiento y control. Falta total eso. ¿Por qué la ve? La vemos nosotros, la que tenemos la guardia. A mí me ha tocado ver muchos casos realmente, y yo les voy a contar uno que a mí creo que resume muchas de las cuestiones de la gravedad de esta ley. Una chica de 15 años de edad, en el cumpleaños de su papá, con conocimiento de la madre, se colocó las pastillas mientras estaban soplando la velita. A medianoche, el padre fue a saludar a su hija y su hija estaba en un charco de sangre en la cama. Este padre, desesperado, la trajo alzando a la guardia, envuelta en una sábana, a su hija que se iba en sangre. Cuando llega la guardia, la ingreso, menor de edad. Era un hombre, era su papá. Entonces, pido que por favor había una mujer, que una hermana, una tía, una madre, que pudiera pasar conmigo al consultorio, que yo siempre estoy con la partera, nunca estoy sola. ¿Por qué? Justamente por cuestiones legales. Entonces, pidiéndole alguien familiar femenino. No había. El padre desesperado. La chica desmayada, hipotensa. Entonces, digo, bueno, voy a revisarla, le digo, interrogatorio, después vengo y le digo. Entonces, la chica, digo, flaca, contame, ¿qué onda? Y bueno, pensé, sí, doctora, tomé las pastillas, pero ¿quién sabe? Mi mamá. ¿Tu papá? ¿Sabe? No. Ok. Te tengo que pasar a quirófano. Tengo que transfundirte. No sé cómo termine todo. Si todo termina bien, eso es lo último que te hago. Y si no, tengo que sacarte el útero. Hacer una esterectomía. Tengo que contarle a tu papá. Eso se llama peligro de vida. Entonces, fíjense que yo delante de la partera, digo, le voy a contar a tu papá. ¿Puedo? No porque no supiera qué tenía que hacer, sino por la que me acompaña. Sí. Bueno, salí a hablar con el padre, a decirle la verdad. Señor, pasó esto. Porque vamos a ser sinceros. Hoy por hoy los médicos, no sé si en el 2020 nos aplaudían, siempre ha sido que el médico mata pacientes, que, bueno,
Entonces es muy importante que cuando y más en mi profesión todavía, mucho más peligroso, advertir antes de que una paciente pase a quirófano todas las consecuencias malas. Siempre. Porque si a mí se me muere la paciente dentro del quirófano, me va a decir, doctora, ¿usted me dijo? No, sí te lo voy a decir. Yo voy a pasar a quirófano. ¿Cómo resulte todo? No lo sé. Pero puede pasar esto. Entonces este padre realmente muy, no sé cómo decirles, pero la expresión en su rostro nunca me la voy a olvidar. Nunca. Sobre todo porque estas situaciones suceden en un hogar, en una familia. Tu esposa sabía, no te lo dijo. Tu hija. Creo que falta el diálogo. Falta el diálogo en una familia. Y esta menor, totalmente desinformada de qué podía pasar. Creía que era un trámite. Creía que era el proyecto. Nada más. Y 15 años. 15 años. No les contaría también en mi hospital que nos dicen, tenemos mal apodo nosotros en Concepción, nos dicen, nos saca úteros. Así nos dicen. Pero finalmente, como les decía, este caso hace referencia a lo que dice la ley. Porque esta ley no ha disminuido el embarazo adolescente, lo van a ver claramente en las estadísticas, no ha disminuido las violaciones, no tenían, les contaba de las chiquitas de 13, 14 años, revolcándose de dolor en las maternidades, al lado de su madre, la chiquita pidiendo, por favor, no me den mala pastilla. Lo demás. El seguimiento de los casos, invisibilizados totalmente. ¿Quién le preguntó a esta chica después qué pasó? ¿Dónde está registrado cuántas unidades de sangre recibió? Si tuvo que pasar un relegrado. La médica que le dio eso, ¿la vio? ¿Trabaja en mi hospital? ¿Va de lunes a viernes, sábado, domingo, lo que sea? ¿La fue a ver? No. Y esto, si nosotros los médicos, objetores, no objetores, pediatras, todas las especialidades, aceptamos la realidad de que el misoprostol es una droga peligrosa por todo lo que les expliqué. Entonces, que el uso de misoprostol pone en riesgo la salud y la vida de la paciente. Entonces, necesitamos que una menor de edad esté con un adulto responsable. Y clarísimo que si nos dejan a los médicos la decisión, que dice el último, es como que el médico desempata. Entonces, el médico no tendría que decidir llevar a cabo un procedimiento que ponga en riesgo la vida de la paciente. Y fíjense que todo el tiempo que estuve hablando acá, hablé en favor de la paciente que toma la decisión de interrumpir su embarazo. ¿A qué costo? Porque el resultado indefectible es la pérdida del embarazo. Y los pacientes que les ha fracasado la toma de misoprostol terminan con un cuello corto. ¿Se acuerdan que yo les decía que el misoprostol? Bueno, entonces estas pacientes, ¿sí?, que también tuve, gracias a Dios, ¿por qué? Porque nacieron estos chicos. Aborto fallido, le llamamos. Aborto fallido. Toma la pastilla. Se metió las 12 pastillas. Nada, esperá la perdida, no pasa nada, no pasa nada. Listo. Bueno, y después habló con el marido, habló con la familia, che, mira, bueno, nada, sigo, adelante. Se topó con una médica. Yo le digo, che, mirá, le digo, yo te estoy hablando acá, porque si mi mamá me hubiera pasado, a mí la vida me encanta, le digo la vida que tengo, y creo que tu bebé que está adentro va a ser maravilloso, va a ser la alegría de tu vida. Dale la oportunidad. Y se me escuchó. Entonces viene y me dice, bueno, ¿qué pasa con esta paciente? Tengo que ir todo el embarazo y tanto ella procurando que no termine en una amenaza de aborto hasta las 20 semanas, en una amenaza de parto inmaduro, en una amenaza de parto prematuro. ¿Por qué? Porque les quedó el cuello corto. ¿Qué es un cuello corto? El cuello de la matriz normalmente mide entre 3 y 5 centímetros. ¿Bien? Cuello corto son pacientes que nacen con cuellitos de 2.5 centímetros o menos.
Entonces esas pacientitas cuando se embarazan, les tenemos que hacer un cerclaje. Hacerles unos puntitos para que no pierdan el embarazo. ¿Por qué? Porque claro, el embarazo va creciendo el líquido, entonces más pesado, más pesado, más pesado. Y si nacieron con su cuello cortito, si yo les hago unos puntos así, no me lo pierden. ¿Bien? Bueno, pero estas pacientes que tuvieron fracaso de estas pastillas, terminan con un cuello corto. Entonces, es muy interesante porque creo que lo voy a presentar también yo soy de Sogotú, digamos, la Sociedad de Ginecología de acá. Gracias a Dios, porque genéticamente no nacieron con un cuello corto, sino que fue producto del uso del misoprostol, haciendo reposo, tratar pela, etc., llegaron a término, porque sus cuellos eran normales. Sin embargo, la angustia de los 9 meses, de haber aceptado el embarazo y remado, va a ser hasta el último día. Va a ser hasta el último día. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo, como les decía esto, la decisión del médico que dé misoprostol es informar a la paciente. Debe informar a la paciente. Hay médicos kamikazes, como todo. Hay médicos aguerridos, y entonces tienen que saber que son pasibles de mala praxis. Pero si la paciente no exige información, entonces estamos bien. Quiero terminar con esta frase, que si la habrá escuchado, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Caín y Abel, la historia de la humanidad. Y ese es el llamado. Yo quiero terminar esta charla con ese llamado. Por eso hemos ganado. Porque mientras haya unos cuantitos que se animen a seguir defendiendo a uno de estos, vale la pena. Y este fotito de Joaquín, justamente, un aborto fallido, que llegó a los 9 meses. Y la frase textual de su mamá fue: doctora, valió la pena todo. Nada más. Me quedo con esa frase, valió la pena todo, y creo que es la que nos debe mover. Y les digo otra frase que el padre Marcelo Barrio Nuevo dijo en la inauguración de la Semana del Niño por Nacer en la legislatura, que a los pro vida, a los que defendemos la vida, no nos está permitido el síndrome post-aborto. Y así es, no nos está permitido, y debemos seguir luchando por este bebé y por muchos bebés. Y sobre todo, que se conozca la verdad de todo esto. Yo los invito, esta charla está quedando grabada por Zoom, los invito a que la difundamos. Todo esto se debe conocer, todas las mentiras que hay detrás del misoprostol y toda esta ley se debe conocer, porque está en juego vidas humanas. No es solamente la vida del bebé, sino es la vida de la mujer. Así que yo los invito a que difundamos esta charla. Va a haber, bueno, iba a hacer las preguntas, iba a abrir el chat, pero la doctora me pide que no, así que vamos a inmediatamente hacer la otra conferencia, sin antes, la doctora Gisela siempre nos deja así, conmovidos, así que 1.000.000 de gracias, querida amiga. Bueno, ahora inmediatamente vamos a hacer la otra conferencia, luego enseguida están sirviendo un cafecito, si alguien quiere amenizar con un café, están invitados. La doctora Mara Bonkevich va a hablar sobre la objeción de conciencia, es integrante de la Comisión de Derecho a la Vida, así que le agradecemos también su presencia. Y luego de las dos conferencias se van a contestar preguntas por el chat. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Me toca hablarles del derecho humano de objeción de conciencia. ¿Por qué digo derecho humano? Porque es un derecho humano. Por ahí hoy el abortismo está bregando tanto para que el objetor de conciencia se sienta malo, que es el médico objetor. No, bueno, no vayas con ese médico porque ese médico no te colabora con tus derechos, mujer. Ese médico es objetor de conciencia. En realidad, el objetor de conciencia es dignísimo. Tiene tal apreciación de lo que está bien y lo que está mal,
tiene tal capacidad de discernimiento de lo que es bueno para una paciente o malo, que toma la decisión de no ayudarlo a un aborto, de no ayudar en ninguna de las etapas del aborto, porque tenemos que dejar, la doctora lo dejó bastante claro eso, es un proceso el aborto, no es un acto. Entonces el objetor de conciencia decide no colaborar, porque no puede, porque lo hiere, porque uno es la conciencia, es la esencia de uno mismo. Yo lo más caro que tengo es mi conciencia, siempre digo eso, entonces yo solamente decido si herirla o no. Entonces no va a ser una ley la que hiera mi conciencia. Sepamos el principio general, todas las leyes están hechas para ser obedecidas, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando una ley lesiona mi conciencia, es la única excepción a través de la cual yo puedo no obedecer esa ley porque va en contra de mi conciencia. Entonces es un derecho o garantía constitucional que yo tengo, es un derecho humano que proviene directamente del derecho natural, a libremente pensar, a decidir qué está bien para mí y qué está mal. Decido no hacer algo, decido no obedecer la ley de aborto, por ejemplo, siendo médico, siendo partera, siendo personal de salud, sin que por ello tenga que sufrir consecuencias o degradación de cargos o discriminaciones, o renunciar a derechos o estar en listas negras. Sepa el objetor que desde que manifiesta su objeción de conciencia, ya vamos a ver de qué modo se manifiesta, cualquier acto que lo persiga por ser objetor ya se entiende como discriminación, y ahí se invierte la carga de la prueba. Es el discriminador, el director del hospital, por ejemplo, el que tiene que demostrar que no me quiso discriminar cuando me mandó a Ambimpa a trabajar por haber objeto de conciencia. No porque Ambimpa no sea hermoso, pero por ahí es lejos de donde uno se mueve. ¿Cuál es el fundamento? Es la dignidad del hombre, da fundamento a la conciencia. El hombre es el ser superior de todo lo creado. Entonces ahí la conciencia tiene un carácter íntimo, un carácter secreto, que lo guía al hombre en forma inviolable y que nadie puede profanar. Es lo que está acá adentro, es lo que nadie puede ver. Entonces ahí sabemos ya que está basada en el derecho natural. El derecho natural no es, a diferencia del derecho positivo que está escrito, que puede ser modificado por un Congreso de la Nación, por un Parlamento, el derecho natural es aquel conjunto de principios que no mutan a través del tiempo ni del espacio. Bueno, la conciencia, seguir el dictamen de la conciencia, ¿no es cierto?, hace falta, primero que nada, es una obligación y también es un derecho del ser humano. Para eso la conciencia debe estar formada, ser recta, ser segura y ser veraz. O sea, habiendo trabajado mi conciencia, yo recién ahí puedo decir, esto hiere mi conciencia. Si tengo una conciencia laxa, que le da lo mismo lo que está bien, lo que está mal, relativizada, ¿qué objeción de conciencia voy a ir a escribir? Solamente con la conciencia trabajada, preparada, recta y veraz, es así que se convierte en un derecho absoluto, que no va a poder ser limitado por la sociedad, por una ley, por el Estado, por un director de hospital. Tenemos las dos conciencias, la conciencia psicológica, ¿no es cierto?, que es el conocimiento que el alma tiene de sí misma, de la psiquis, y la conciencia moral. A esta nos estamos refiriendo ahora, que es el dictamen de la moralidad de la conducta humana. Esa es la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal y elegir hacer el bien. La libertad religiosa, les quiero hacer un parangón. La libertad de conciencia es mucho más amplia que la libertad religiosa. La libertad religiosa está contemplada en la Constitución, es la libertad de culto, a ejercer o no ejercer un culto, a ejercer tal o cual culto, la libertad del ser humano contemplada y reconocida por la Constitución Nacional. Pero la libertad de conciencia es mucho más amplia porque no hace falta practicar ni estar bautizado en ninguna religión para poder objetar conciencia y no obedecer una ley. Los cuales son los presupuestos para que necesitemos, o qué disparador hay para necesitar objetar conciencia y no obedecer una ley. Que exista una ley injusta, inmoral, ilegítima, o una orden, o que emane de autoridad ilegítima. Eso habilita la objeción de conciencia como un arma moral de legítima defensa que tiene el ser humano. Ahí el objetor no hace uso de su libertad, hace uso de su razón de la objeción de conciencia por razones morales, no por indisciplinado. Muchas veces quieren hacer ver al personal de salud como un indisciplinado que no acata la ley 27610 de aborto. En realidad tiene derecho a no acatarla porque está muriendo alguien en cada aborto y ese médico decide no colaborar en la muerte de nadie.
¿Quién puede ejercer este derecho? Toda persona. Una persona física o una persona jurídica. La persona física por motivos de conciencia moral, religiosa, espiritual, filosófica, hasta científica. Existe la objeción de ciencia. Por lo que el médico está mal hacer, porque la ciencia se lo dice. Y también una persona jurídica puede objetar conciencia. Esto está bastante discutido por el movimiento abortista, que no le conviene que ningún hospital ni ningún sanatorio se declare como persona jurídica objetor de conciencia en cuanto al aborto, porque va a ser una puerta cerrada. Entendamos que hoy el único murallón de contención que tenemos en contra del aborto para frenarlos es que no haya verdugos. Si no hay quien haga abortos, el aborto no se realiza. La ley no se implementa, no se materializa su consecuencia. Bueno, entonces ahí la objeción de conciencia es todo el derecho que tiene uno, ¿no es cierto?, ante una obligación impuesta por la autoridad, y uno la debe ejercer libre y responsablemente, la objeción de conciencia. Se la debe ejercer. Acá no apuntamos, el objetor de conciencia no apunta a derogar una ley, no puede, no tiene la capacidad, solamente se puede hacer por un Congreso de la Nación, por el mismo órgano que la dictó. Pero sí apunta a no obedecer lo que esa ley le manda a hacer. Algunos ejemplos de esto, algunos docentes, por ejemplo, en cuanto a contenidos inmorales, lo que para él sean inmorales, de educación sexual integral o pública o con ideología de género. Los padres, por ejemplo, no solo pueden, deben defender a sus hijos, deben objetar conciencia por ellos cuando son menores, cuando se les inculca contenidos que son inmorales o que van en contra de sus principios, valores y creencias. Eso está en el Pacto de San José de Costa Rica, ya vamos a ver a dónde está. Ese es un modelito de nota. Gracias. Ese es un modelo de nota para los padres cuando quieren manifestar que en virtud de la patria potestad que ejercen sobre sus hijos, no permiten que el colegio les inculque ciertos contenidos que no han sido previamente filtrados, conocidos y aceptados por los papás. Y hay una cosa, acá los papás, yo creo que tienen la obligación de no dejar desamparados a los hijos, en ese sentido. Me ha pasado en muchas escuelas públicas, los padres dicen, doctora, ¿yo puedo oponerme a esto? Uno tiene que defender al hijo. Es como decir, ¿yo me puedo oponer a que el ladrón le robe la mochila a mi hijo? Claro que sí, saltás y lo defendés. Es un caso mucho más grave que robar la mochila al chico. Están robando la inocencia y el alma. Y los papás tenemos la obligación de preservar a los niños puros e inocentes la mayor cantidad de tiempo posible. También otro ejemplo, estamos hablando de solamente ejemplos de objeción de conciencia, ¿no? ¿Quiénes son objetores en general? Y también los jueces de paz o los de registro civil cuando se niegan a acatar la ley de matrimonio igualitario, que no quieren casar a dos personas del mismo sexo. Las parteras, por ejemplo, cuando se niegan a ayudar en abortos. Las enfermeras, en cuanto a colaboración en abortos o a la administración de contraceptivos o abortivos. Los ecógrafos también pueden negarse digamos, pueden objetar conciencia. Típico que les llega al ecógrafo del hospital la ordencita, eco previa ILE. Bueno, en ese caso ya sabe que la ecografía que le están pidiendo es para hacer un aborto, puede negarse a hacerlo. Pues acá hago un paréntesis y un llamamiento también a los anestesistas. Siempre conviene que sean objetores y que la objeción de conciencia se hayan manifestado por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Pero el ecógrafo muchas veces es el que tiene la capacidad de hablar por ese bebé que no puede hablar, haciendo escuchar los latidos a su mamá y hablando a su mamá profesionalmente, pero cálidamente también, en la confianza que hay entre médico-paciente, dentro de un consultorio de una ecografía, donde el médico pueda mostrarle el bebé. La mamá por ahí está convencida que alguien le ha dicho que es un conjunto de células, bueno, pero un conjunto de células es un ser humano distinto de ella y puede mostrarle sus latidos, puede mostrarle los piecitos, puede felicitarlo porque el bebé viene sano. Hay muchas herramientas que tiene el ecógrafo para salvar la vida de ese bebé. El gran porcentaje de mamás que han decidido de hacerse el aborto fue después de ver la ecografía. Sepamos una cosa, hay una movida del abortismo en la que están amenazando a los médicos ecógrafos a decir, no le tenéis que mostrar el monitor, Ojo, ¿perdón? La ley de derechos del paciente dice que todo estudio debe ser recibido por el paciente y presenciado. Es como que yo me haga, no sé, una ecografía, una ecodoppler de carótida y no me quieran mostrar el resultado de mi estudio o no me quieran mostrar el monitor cuando veo los latidos. No.
el paciente debe ver los latidos. La ley 27610 que ha legalizado el aborto, nada dice sobre no hay ninguna prohibición en nuestro país, en todo el territorio de la nación, de mostrar los latidos del bebé a su mamá. Sépanlo, porque por ahí mucho se les está mintiendo a los médicos o a los ecógrafos cuando se los quiere presionar para hacer abortos. Otro ejemplo de objeción de conciencia son también los investigadores de la ciencia médica sobre producción o manipulación de embriones o células madre embrionarias, los anestesistas en la cooperación para concluir abortos. Usted dirá, bueno, pero si el anestesista se niega a hacer abortos, ¿me la va a dejar botada la chica? No, por supuesto que no. Si es un caso grave y hay que anestesiarla ya y no hay nadie más que lo haga, el anestesista lo va a hacer. Pero muchas veces se le ha mentido al anestesista que el bebé ya estaba muerto para que haga la cesárea, para que colabore en la cesárea, anestesia, y después sale el chico vivo. Aquí hay un caso gravísimo en Tucumán que recibe muchas denuncias. Un chico de 5 meses y medio que aleteó 4 horas. O sea, son cosas que muchos se están mintiendo, por eso el anestesista sepa que tiene todo el derecho a objetar conciencia. ¿Saben por qué estoy aclarando tanto quiénes pueden objetar conciencia? Porque la ley de aborto, la 27610, dice que solamente el médico que interviene directamente en el aborto puede objetar conciencia, en su artículo 10. Es otro de los errores garrafales de esta ley. Le están negando el derecho humano de toda persona. Toda persona que tenga conciencia puede objetar. En Tucumán tenemos casos de gente de que limpia hospitales públicos, que nos han llamado, doctora, mire, yo no quiero limpiar abortos, ¿cómo hago? Listo. Ha hecho su notita, la ha presentado, y esas personas no limpian abortos, han tenido que contratar personal extra que limpie abortos. Porque es muy doloroso recoger cuerpos de chicos rotos y tirarlos en la bolsa roja de la basura del hospital. Entonces no se puede obligar a nadie a hacer eso. Los psicólogos también pueden objetar conciencia, por supuesto, en cuanto a promover el aborto en las consultas de las pacientes. Sepamos que las famosas consejerías que instalan la ley de aborto, la 2710, en las que generalmente a los provida se los trata de sacar, a los objetores se los trata de sacar, no dejarlos participar de las consejerías, porque es una ley que promociona el aborto, es una ley que fomenta el aborto. Entonces, al provida no lo quiero en la consejería si yo quiero que venga una embarazada y se le aconseje abortar, se le ofrezca el aborto de entrada. Entonces los psicólogos también pueden objetar conciencia y pueden participar de las consejerías. Mi consejo para los ginecólogos y los médicos en general siempre es participen de las consejerías, porque ahí está cuando una chica llega desorientada, primero por ahí a ver si está embarazada, capaz que no está, capaz que está atrasada por otra cosa. Recibir a una mujer como una candidata para ubicar el misoprostol, en vez de recibirla como una mamá que está por dar a luz a alguien, con el respeto y la dignidad que eso merece, es una falta de respeto con la paciente. Yo siempre invito a que si van a objetar conciencia, tienen derecho, por supuesto, pero si no traten de recibir a esa paciente, los médicos pro vida también. No porque sean objetores no la van a atender. La relación médico-paciente no se corta. Hay que aconsejar a la mujer, avisarle que si va a continuar su embarazo la van a atender, la van a acompañar. También tiene derecho personal que no sea de salud estrictamente, sino administrativo, objetar conciencia. Los que tienen que hacer los pagos de facturas, dar órdenes, dar los turnos. Los contribuyentes también pueden objetar conciencia en cuanto a determinados impuestos. Por ejemplo, existió en Estados Unidos la objeción de conciencia fiscal en cuanto a pacifistas. ¿Se acuerdan con la ley con la guerra de Vietnam? En Argentina no tenemos los impuestos tan especializados, tan especificados. Tenemos en general los impuestos los pagamos todos por igual. El IVA es para todos y de ahí sale para salud. Los médicos también son los principales que objetan conciencia hoy en cuanto a aborto, clonación humana, inseminación in vitro, obtención de células madre a partir de embriones descartados, ley de donante presunto de órganos. Bueno, hay muchísimos. Los residentes, quiero hablar especialmente de los residentes, porque los residentes tienen un doble carácter. Ya son médicos, porque rindieron su última materia, pero a su vez son estudiantes, que están haciendo su residencia. Y en la entrevista que les hacen a los residentes, muchas veces les preguntan, bueno, ¿usted estaría dispuesto a colaborar, por supuesto, y a cumplir la ley 27610, ¿no es cierto? Entonces el residente se pone pálido, dice, yo no entro. Digo sí, digo no, pero no estoy capaz. ¿Qué hago? En ese caso el residente lo que tiene que contestar es, disculpe, esa pregunta me parece discriminatoria, en tal caso vamos a ir viéndolo en el acto. Entonces ahí zafa durante la entrevista, no dijo que le parece bien ni que está mal, entra a la guardia y una vez que entra a hacer su residencia presenta su nota de objeción de conciencia.
La objeción de conciencia, entonces, no es el malo el médico que objeta conciencia, es un médico dignísimo a quien aplaudo, acompaño y apoyo. Es un gran acto de dignidad médica, así que sus razones son constantes, son serias, son sinceras, porque un médico que a la tarde cobra por hacer abortos en su consultorio y a la mañana objeta conciencia en el hospital, entonces hay que ser coherente y si objeta conciencia no se dedica a apoyar ni directa ni indirectamente ninguna de las etapas del aborto. Este es un caso de objeción de conciencia. Hay que presentar una nota. ¿Por qué decimos que se presente por escrito? Por ahí el director del hospital de hoy, el que está hoy en el hospital donde yo trabajo, yo soy médico, me dice, no hace falta la notita, no te preocupes, yo nunca te lo voy a exigir, sé que a vos te dañaría hacerlo, no te lo voy a exigir, listo, cambia el director, mañana viene otro, yo no presente mi nota, y viene un caso urgente, y me veo obligada a colaborar. No, pero soy objetor, ¿dónde está escrito? A ver. Entonces presenten siempre su nota de objeción de conciencia, todo personal de salud que no quiera colaborar ni directa ni remotamente en ninguna de las etapas del aborto. Se presenta en doble ejemplar, firmado, con sello, DNI, en la mesa de entrada del hospital. Y guardan su copia de recibido, la guardan como oro, porque se puede perder la del hospital, pero ustedes guarden la suya. Bueno, hay ejemplos. En Uruguay, que está legalizado el aborto, hay provincias donde no hay ningún médico que haga aborto directamente. Y nadie les ha hecho nada. Ejemplo de las 12 enfermeras del piso de ginecología del hospital de New Jersey, del hospital de Newark, todas han objetado conciencia y nadie les ha hecho nada, por supuesto. Han resistido juntas amenazas de aborto. A eso voy. El médico que está solito por ahí, o que la enfermera que está sola y dice, no, convérselo con sus colegas, convérselo con sus compañeros, capaz que son muchos los que están en esa situación. Y unidos siempre se les va a brindar más certeza. ¿Qué pasa? Acá lo que tenemos que lograr es que el objetor exija a su empleador que le garantice el ejercicio libre de su derecho humano a objetar conciencia. Eso tenemos que conseguir, que se me garantice que voy a poder objetar conciencia. Así como se pretende garantizar a la mujer que pide un aborto, que va a tener su aborto, yo exijo que se me garantice mi derecho humano a objetar conciencia. Y si hace falta hacer varias notas, acuérdense, el 24 de enero del 2021 se ha puesto en vigencia la ley de aborto. Con el 25 ya estábamos dando capacitación por Zoom, estamos todos guardados, acuérdense, por la pandemia. El 25 dimos la primera capacitación por Zoom, al día siguiente de la vigencia. Y con la red de objetores, la doctora Débora Ranieri, hemos llegado a dar 3, 4 charlas por semana a médicos de todo el país en forma virtual. La red de objetores está desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Todo objetor que necesite colaboración tiene ayuda gratuita en estos abogados. Fundamentos de la objeción de conciencia, antropológicos, geológicos, teológicos, jurídicos, éticos, sociológicos. Son miles los fundamentos. Los fundamentos de nuestro derecho, bueno, en la Constitución Nacional, por supuesto, tratando de verlo como también parte de la libertad de culto, porque la libertad religiosa es uno de los hijos dentro de la libertad de conciencia que es la madre, está en el artículo 14, el derecho a profesar libremente su culto en nuestra Constitución. El derecho de resistencia, también lo asimilamos con el derecho de resistencia, en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Con el artículo 19, que habla de las acciones privadas de los hombres, que están exentas del juicio de los magistrados, sino solamente libradas a Dios. Pero también en el derecho internacional, en los derechos humanos internacionales, también está, por supuesto, está reconocido este derecho. Acordémonos que en 1994 se ha modificado por última vez la Constitución Nacional, y se han incorporado con jerarquía constitucional todos estos tratados de derechos humanos que estamos por enumerar ahora, a donde está puntualmente el derecho de la libertad de conciencia. En 1948, acordémonos, se produce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan todos los países a organizarse en este, muchas gracias, en este nunca más de la guerra. Y bueno, y ahí enumeran todos los derechos que van a ser los derechos que no se van a negociar más en ningún derecho interno de ningún país. Entre esos, en su artículo 18, pues la libertad de conciencia, donde dice toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Eso está en la Constitución. Hay un comité que es el que evalúa el cumplimiento de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el que ha dicho, bueno,
Si bien el pacto este no menciona puntualmente la objeción de conciencia, se entiende que está contenida en ese artículo 18 que les acabo de leer. En cuanto al... son muchos los tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también tiene el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y también está en nuestra Constitución Nacional. El Pacto de San José de Costa Rica también tiene toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que menoscaben su libertad de conservar o cambiar de religión o de creencia. Y acá viene el punto que les decía. En el artículo 12, inciso cuarto, dice que los padres, en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En este artículo puntual está basado el derecho y deber de los padres de proteger a sus hijos de contenidos inmorales que se estén enseñando en la educación pública o privada. ¿Qué dice otro pacto internacional, otro tratado, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial? También dice que el hombre tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión en su artículo 5. También está en la Constitución Nacional. O sea, miren la cantidad de tratados internacionales que tenemos donde está respaldada y reconocida la objeción de conciencia. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué está en duda esto de la objeción de conciencia? ¿O por qué el aborto? Porque mucha gente que no había escuchado hablar de la objeción de conciencia antes, cuando surge esta ley que habla en sus artículos 9, 10 y 11 de la objeción de conciencia, que es un derecho del médico que interviene directamente nada más, entonces mucha gente ha creído que este derecho surgía con esta ley, que estaría creado el derecho de objeción de conciencia. No, la ley de aborto no creó el derecho de objeción de conciencia. Existe desde que el hombre es hombre el derecho a tener conciencia y a pensar, y a hacer lo que está bien y a no hacer lo que está mal. Entonces, que no se jacte esta ley de haber creado ningún derecho, al contrario. Existen casos en la jurisprudencia de la Corte, de la Nación, el caso Bamón, ¿se acuerdan ese testigo de Jehová que se negaba a recibir transfusión de sangre? Bueno, este es un chango joven que los padres acuden desesperados a la justicia para que obligue al chico a recibir transfusión de sangre. Bueno, llegó hasta la Corte el caso, el chico murió en su ley porque él no quería recibir transfusión de sangre porque su religión se lo prohibía, y la Corte le respetó ese derecho. El caso Portillo, ¿se acuerdan que es el católico este que se negaba a hacer el servicio militar porque no quería ni siquiera aprender a manejar armas? Muy bien, la Corte le reconoció su derecho a no manejar armas, pero hizo el servicio militar haciendo servicio administrativo, porque era obligatorio en ese momento. Acuérdense el caso Alperovich también, nuestro gobernador, ex gobernador, que para ser electo, primero planteó objeción de conciencia diciendo, bueno, primero que nada modifiquen la Constitución, porque yo no me pienso bautizar católico y acá en esta provincia hace falta ser católico para ser gobernador. Se hizo la excepción y pudo ser candidato, ganó, y cuando ganó dice, ahora yo voy a plantear objeción de conciencia porque no voy a jurar sobre los evangelios. Si yo soy judío, para mí, o sea, los judíos tienen hasta los antiguos evangelios nada más, el Antiguo Testamento. Entonces, también se le hizo lugar y pudo jurar y pudo ejercer su cargo libremente. O sea, en general, la Corte y la Justicia siempre reconocen este derecho humano. El caso Barros, que son estos alumnos que han sido expulsados porque no querían jurar la bandera, ¿se acuerdan? Porque eran testigos de Jehová. También se obligó a la escuela a volverlos a recibir. El caso Tanus, que es más acorde con el tema del aborto. Era un médico que se negó al adelantamiento del parto, ¿no es cierto?, en un periodo viable, un bebé de más de 6 meses que tenía anencefalia. Entonces, acá la Corte le reconoció al médico su objeción de conciencia, el doctor Tanus no lo obligó a hacer aborto, pero el hospital público debió hacerlo igual, digamos, la Corte ahí no le reconoció la objeción de conciencia institucional, sino la del doctor Tanus, la personal de él. ¿Qué dice la Academia Nacional de Medicina? Bueno, también apoya, por supuesto, la objeción de conciencia, la Academia. La Academia, sepamos que es la máxima autoridad de medicina del país. Bueno, dice que la objeción de conciencia es la dispensa de la asistencia que tiene el médico cuando se le solicita un procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o morales. ¿Qué dice el Código de Ética Médica? Ahí está, en su artículo 480, las instituciones y organizaciones asistenciales, públicas, obras sociales, prepagas privadas,
respetarán la libertad de conciencia de los profesionales. Bueno, la encíclica Evangelii Vitae, Papa San Juan Pablo II es clarísimo, que el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley puede legitimar. No hay obligación alguna en conciencia de obedecer esas normas, dado que se legitimen, ¿no? En cambio, existe un deber claro y profundo de oponerse a ellas a través de la objeción de conciencia. ¿Más claro? ¿Cómo se debe ejercer la objeción de conciencia? Bueno, por escrito. Antes decíamos, aconsejábamos siempre, cuando no estaba legalizado el aborto en Argentina, aconsejábamos que si la orden te la dan verbal, contestes verbalmente, no, disculpe, yo soy objetora de conciencia, que haga otro esa práctica. Y si la orden venía por escrito, que contestes por escrito. Pero hoy ya, como hemos dicho, las palabras se las lleva el viento, y puede pasar que esa paciente, como la doctora muy bien lo ha explicado, que una paciente que está en un proceso de aborto fallezca. Lamentablemente ha sucedido en muchos casos, eso la prensa lo esconde, pero han sucedido muchos casos de muerte por aborto. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, la paciente toma a la mañana el misoprostol y a la noche el médico de guardia la tiene que atender y terminárselo al aborto. Si no hay otro médico que lo haga, bueno, lo terminará por supuesto, pero no puede volverse una práctica consuetudinaria, o sea, una costumbre de que el médico de guardia objetor tenga que terminar abortos, que decidió libremente no empezar porque para él está mal. Tiene que terminarlos. Y encima con el agravante de que la familia, ¿a quién le va a caer con su dolor, con su deseo de resarcimiento cuando la paciente muere? Al último que la tocó. Es el que la paciente, la familia el último ha visto, por más que haya sido el que la trató de salvar. Entonces, hay muchos casos en hospitales públicos, sobre todo donde desde la red de objetores, hemos colaborado con médicos de guardia que querían cubrirse, que querían estar tranquilos de que no se los obligue a terminar abortos que han decidido no iniciar. Se lo explica en una notita cortita, en forma sucinta, se explica los motivos, pueden ser religiosos, pueden ser morales, los motivos personales por los cuales yo decidí no obedecer la ley. Y lo que sí está en el modelo de nota que está puesto en este Power, está clarito que no hace, el médico objetor de conciencia no acepta que su nombre pertenezca a ninguna lista negra. Eso es fundamental. La ley 25.326 de protección de datos personales nos ampara en cuanto a que nuestro nombre no tiene por qué estar en listas donde se manifieste la intimidad de mi conciencia. Bueno, yo invito a ejercer la objeción de conciencia en el caso que sea necesario, sin miedo, por supuesto. Y en cuanto al secreto profesional, porque por ahí te dicen, no, bueno, lo que te pasó a vos, que el papá trae a la chica sangrando y no sabía que la hija estaba en un proceso de aborto, o lo que pasó a la mamá de Kayla Jones, que fue 8 veces al hospital acompañando a la hija muerta de dolor y sangrado, y le decían, no, debe tener cólico. La médica le escondió el dato de que la hija menor de edad se había hecho un aborto. El secreto profesional es la obligación del profesional de no develar el nombre o la patología de una paciente. Eso está muy bien que sea así, ¿no? No anda ventilando qué tiene mi paciente, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay justa causa, sí lo puede develar. Cuando está en riesgo la vida de la paciente y el padre tiene que autorizar una transfusión, como el caso que contó la doctora. Soler, que es un gran penalista, decía que la justa causa consiste en un verdadero estado de necesidad, en el cual se legitima la revelación del secreto profesional para evitar un mal mayor, para evitar la muerte de la chica, por ejemplo. Quiero ir más al grano. Bueno, hay una ley provincial de Tucumán, tenemos dos leyes buenísimas para que los médicos tengan muy claro hasta dónde tienen que denunciar o no denunciar algo. Tenemos la 6518, que es la obligación del personal de salud de poner de inmediato conocimiento en la Fiscalía de turno y la Defensoría de Menores de turno cuando se sospeche que un menor está en peligro o sufrió violencia. Entonces, cuando una niña embarazada viene a pedir un aborto porque dice haber sido violada, entonces el médico tiene obligación, el médico no es el director del hospital que tiene esta obligación, pero el médico debe poner en conocimiento al director del hospital, que tiene obligación de poner conocimiento, aunque sea por teléfono, no hace falta ir hasta la Fiscalía ni hasta la Defensoría, por teléfono. Siempre los hospitales tienen la lista de los defensorías y la Fiscalía de turno. Lo pueden hacer. Y ahí tenemos la ley 8293, que es la que define niño, como lo hace la Convención de Derechos del Niño, nuestra ley 23549 a nivel nacional.
Bueno, tenemos en Tucumán la ley 8293, que define al niño como todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años de edad. Entonces, con estas dos leyes ya el médico sabe dónde manejarse, hasta dónde puede, hasta dónde debe defender o poner en conocimiento a una defensoría de menores cuando viene una menor violada, porque por ahí esa menor ha sido violada inclusive dentro de su entorno familiar. Entonces, hay que nombrarle urgente un defensor promiscuo para ella, un representante promiscuo para esa menor, y otro distinto para el niño por nacer que está en peligro de ser abortado, de sufrir la peor violencia y la peor discriminación que hay, que es decidir que porque son no deseados, te eliminan antes que naces. Entonces, las excepciones, las únicas 3 excepciones que tenemos al deber de secreto profesional, ¿cuáles son? Cuando el paciente lo autoriza, puede ser que la paciente autorice, que yo dé a conocer, o esta niña te haya contado, que le deja conocer al padre, o cuando la ley te impone el deber de colaborar con la justicia, o cuando esté en juego los derechos de un tercero. Por ahí yo hablando con los padres, hago que los padres intervengan, les notifico. O sea, en el caso de Keila Jones era una chiquita del sur, del hospital del Maitén, que se había puesto misoprostol, y no la estaban controlando con las ecografías como debía ser, se empezó a infectar hasta que murió. Actuó los peores 6 días de su vida fue después del misoprostol. Pasó dolores, de todo. Y la madre no sabía